Buenos días, hermanos, nuevamente. Estamos contentos en esta mañana de poder compartir la Escritura con libertad y vamos a disponernos a escuchar con atención la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Le damos la bienvenida a Ana, que esta mañana nos visita. Pablito ya lo había mencionado. Es una hermana que es miembro de la iglesia en Centro Bíblico Temperley y cuestiones de salud hoy nos está visitando en esta mañana, así que le damos la bienvenida a ella. Siéntase a gusto, hermana. Vamos a abrir la escritura en Santiago. Tuvimos 1 año y 4 meses en Santiago, ¿no? Vamos a Gálatas entonces. Oramos antes de dar lectura a la palabra. Señor, ahora nos exponemos ante tu verdad revelada en la Escritura y realmente queremos ser conscientes de este momento y de lo que va a ocurrir. Tu voz, tu voluntad a tu pueblo, Señor, y queremos prestar atención, tomar todas las medidas que tengamos que tomar para que nuestra mente y nuestro corazón no se distraiga, no divaguemos y luchemos, Señor, por esto, que podamos dar batalla y seamos oidores activos y no personas que simplemente escuchan o de mi parte dar un monólogo. No, Señor, ayúdame a poder predicar tu palabra. Utiliza, Señor, aún mi debilidad para que tu palabra pueda ser expresada con claridad y entendida. Padre, queremos honrarte y entendemos, como dice tu Escritura, que el hombre vive de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Y esa es la fuente, nuestra vida, Señor. Está en ti, Señor, y en lo que entendemos de tu Santa Escritura. Pedimos, Señor, que tú guíes este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En todo el planeta se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos por año. Según una entidad que regula esto, ¿no? Una entidad de las Naciones Unidas que se encarga de la alimentación, la nutrición. Esto representa a 1/3 del consumo de la población mundial. Nosotros tenemos siempre el último domingo de cada mes y ponemos una mesa de los alimentos que vamos a compartir como congregación. Si trajéramos los desperdicios anuales en todo el mundo y los pusiéramos en una mesa, no nos alcanzarían las 4 mesas que tenemos. Necesitaríamos una tabla con la superficie de todo China para terminar de acomodar los alimentos. Un desperdicio, ¿no? Uno piensa en todo ese desperdicio y por otro lado el contraste de personas que no crecen bien por una mala nutrición. De hecho, mucha gente muere de hambre directamente por no ingerir alimentos. Y todo lo que se podría hacer, ¿no? Si esos recursos se utilizan bien, si se aprovechara, si habría un uso correcto. Hay otras cosas que se desperdician deliberadamente, como por ejemplo el tiempo. El tiempo es algo que nunca vamos a poder recuperar, peor que los alimentos, ¿no? El alimento lo puedes producir, pero el tiempo no. Y se desperdicia muchísimo tiempo en cosas que son entretenidas, en cosas que realmente no tienen ningún valor espiritual ni eterno. Si utilizáramos correctamente nuestro tiempo, ¿cuáles son esos beneficios, ¿no? que obtendríamos? Es incalculable, ¿no? Imagínate todos esos pequeños tiempos que desperdiciamos. Alguien dice que si uno lee 5 minutos por día un libro, a finalizar el año va a leer 10 libros en el año. Y a veces cuesta leer un libro por año. Imagínate la falta de disciplina y aprovechamiento del tiempo, ¿no? Podemos pensar que la mala administración, la falta de planificación, la falta de criterio
la negligencia, la ignorancia o indiferencia muchas veces, el engaño, todo esto genera un gran desperdicio, ¿no? Y aunque todo esto que se desperdicia es importante y trae excesivos beneficios, cuando se aprovecha, todos vamos a estar de acuerdo que lo peor que podemos desperdiciar es nuestra vida. Es una vida. ¿Y qué es una vida desperdiciada? ¿Cómo se puede ver una vida desperdiciada? Bueno, sencillamente una vida desperdiciada por completo es cuando no es vivida para la gloria de Dios, para los propósitos de Dios. Sin importar en qué esta vida sea desperdiciada, siempre será una vida desperdiciada si su fin no es este, ¿no? Puede ser desperdiciada de muchas maneras. Por ejemplo, en el alcohol, en la droga, en la delincuencia, pero también en un sistema religioso que se centra solamente en las obras y no en la gloria de Dios. Puede ser desperdiciada una vida persiguiendo la vanagloria de este mundo, tras cosas que podríamos considerar y que de hecho son legítimas, pero cuando se transforman en un fin en sí misma, esas cosas hacen que una vida se desperdicie. Por ejemplo, una carrera, construir una casa, priorizar la familia antes que el Señor. Todo este tipo de cosas que suenan legítimas, cuando se transforman en un fin en sí mismo, nos llevan a un despilfarro de nuestra vida. El pasaje que vamos a ver hoy nos muestra la mayor disipación de una vida. Porque nosotros podemos estar muy cómodos ahí sentados en la silla pensando que estamos aprovechando todo nuestro tiempo y nuestra vida, ¿no? Pero qué trágico sería despertar a la realidad y darnos cuenta de que hemos desperdiciado por completo nuestra vida. ¿Te imaginas que al final, cuando ya viviste todo, se catalogue o se rotule tu vida, mi vida, como una vida desperdiciada? ¿Y por qué? Porque no prestamos a algunos engaños sutiles de cómo utilizar nuestra vida. Según este texto, derrochamos nuestra vida cuando en lugar de avanzar en los propósitos de Dios, lo que hacemos es retroceder. Acordate de esa palabra, retroceder. En lugar de avanzar en nuestra vida espiritual, damos marcha atrás. Eso es un desperdicio total. Eso representa una tragedia. Para no malgastar nuestra vida, entonces debemos avanzar, debemos progresar, madurar en lugar de retroceder. Y muchas veces vimos cómo podemos desarrollar nuestra vida espiritual. Sin embargo, este pasaje nos va a mostrar algunos males, algunos pecados o peligros que representan o que implican volver atrás. Y prestar atención a esto nos va a ayudar a estar firmes y vigilantes para que nuestra vida sea aprovechada. ¿Por qué necesitamos escuchar con atención? Porque la vida que tenemos es una sola. Y no podemos darnos el lujo de desperdiciarla. Tenemos que vivirla de manera sabia. Déjame introducirte un poquito el contexto, como siempre, de la carta. Pablo va a escribir esta carta debido a una carga pesada que afectaba profundamente su corazón, ¿no? Esta carta es una carta emotiva en muchos sentidos. Si bien se percibe un cierto enojo del apóstol y uno pensaría, bueno, qué discurso hostil de momentos, ¿no? Cuando le dice Gálatas insensatos. Pero nada de esto, ¿no? Él está afectado completamente, todo su ser está afectado por esto que está pasando en la iglesia. Él ama estas iglesias. No solamente por el trabajo que él realizó ahí o la relación estrecha que tuvo con muchas de estas personas, sino que él los ama porque ellos son sus hermanos. Son sus hermanos, son parte de su familia. Sin embargo, en esta comunidad de iglesias se había introducido estos falsos maestros, ¿no? Conocidos como los judaizantes. Claro, mientras Pablo estaba ausente, mientras él no estaba en la iglesia, estos falsos maestros se introducieron en la iglesia y empezaron a propagar el error. Habían generado confusión. Y esta confusión no tenía que ver con que si la reunión es a las 10 o a las 9 y eso puede traer una confusión, ¿no? No, era una confusión sustancial, porque se habían metido con asuntos elementales del Evangelio. Si crees lo que los judaizantes dicen, no sos salvo directamente. Entonces este era un problema que realmente
cargaba y pesaba en el corazón de Pablo. La verdad que es de esperar que la vida de la iglesia o que durante el tiempo en la iglesia enfrentemos todo tipo de error, ¿no? Y falsa enseñanza. Eso no sorprende al apóstol para nada. No sorprende que estos maestros falsos prediquen cosas falsas. Lo que le sorprendería a él es que estos falsos maestros, prediquen la verdad. Eso sí es sorprendente. Pero esta situación en la iglesia es de esperar. Y Pablo lo sabía perfectamente, pero hay algo que deja deslumbrado a Pablo, que lo deja totalmente sorprendido. Y es que este error fue aceptado por los creyentes. Por creyentes genuinos, fueron persuadidos, fueron influenciados en esta falsa enseñanza. Y esto es algo que Pablo no puede entender, porque lo que están enseñando estos falsos maestros tiene que ver con agregar obras a la salvación. Y la salvación es solamente por la gracia de Dios, solamente a través de la fe, por medio de la fe, y no por obras. Y esto deja totalmente sorprendido a Pablo, de manera que esta carta es una defensa al evangelio de la gracia de Dios. Es una apología a la salvación por fe y solo por fe en la obra de Cristo. En el pasaje anterior, Pablo presentó el evangelio, este evangelio que nos ha rescatado de la miseria más grande en la que podíamos estar, esclavos del pecado. Ese mismo evangelio también nos posicionó en el lugar más privilegiado que podíamos experimentar, pertenecer a la familia de Dios. Hijos adoptados con todos los derechos acreditados por el Hijo y el Espíritu Santo para disfrutar de esos beneficios espirituales. Ahí podemos estar confiados y seguros y no necesitamos las obras de la ley, ni confiar en ellas mucho menos. Eso vimos la semana anterior, mientras que los versículos que tocan, déjame resumirte en una expresión corta lo que es la idea central de este pasaje. Pablo quiere que los gálatas sean conscientes que retroceder en los elementos fundamentales de la salvación significa desperdiciarlo todo. Si das un paso atrás en este punto, lo perdés absolutamente todo. Volver atrás representa un daño tremendo, un menosprecio por la verdad, por Dios mismo. Aún es un desperdicio del trabajo de otros en mi vida. Volver atrás no tiene que ver con las marcas del Hijo de Dios. El Hijo de Dios va a perseverar y no va a retroceder. Así lo dice el autor a los Hebreos, ¿no? Nosotros no somos de los que retroceden. No vamos a dar pasos falsos en cuestión de los elementos o los fundamentos del Evangelio. Y con eso en mente quiero que prestes atención a las palabras de este texto. Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 11. Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardar los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. El título de esta predicación es No vuelvas atrás. Y este es el llamado de la carta. Este es el llamado de este pasaje. No vuelvas atrás. Y vamos a ver 4 males o 4 pecados de volver atrás. ¿Qué es volver atrás? Bueno, en primer lugar, según el versículo 8, volver atrás es volver a la idolatría. Fíjate el texto, dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Esto es volver a la idolatría. La idea dominante de esta oración sería: ciertamente servías a los que por naturaleza no son dioses. Pero esto, ¿cuándo era? Es cierto, ciertamente, ¿no? Es verdad que en otro tiempo hacías esto, ¿no? Es verdad que en otro tiempo te dejabas seducir por estos dioses que en realidad no son dioses. Esto es una realidad pasada. ¿Cuándo? No tiene que ver con la edad, no tiene que ver con una maduración física o mental, sino con una condición espiritual. Ellos servían a los dioses en otro tiempo porque no conocían a Dios. Esa es la condición espiritual, no conocimiento de Dios. Y esta es la triste realidad de cualquier persona que no conoce a Dios, ¿no?
ahí el participio en el texto original, no conociendo a Dios, el tiempo de este participio nos deja ver algo relevante, porque esto que ellos no tenían afectaba su estado presente, ¿no? Estaban entregados a la idolatría como consecuencia de no conocer a Dios. Este conocimiento implica no tener una percepción correcta de lo que Dios es. No tiene que ver con no conocer nada acerca de Dios, sino con un conocimiento impreciso en cuanto a lo que Dios requiere. Te voy a mostrar el sentido de esta palabra en otro pasaje, en Juan 8:55, la última expresión. Jesús está hablando con los fariseos y es tremendo el diálogo que se da ahí. Es muy directo Jesús, ¿no? No se puede ser más directo para hablar con alguien que no entiende la verdad. Y en el versículo 55, fíjate lo que dice: pero vosotros no le conocéis, refiriéndose a los fariseos, ¿no? Mas yo le conozco. Y si dijere no le conozco, mentiroso, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Mira, acá es el mismo verbo, la misma raíz verbal de este verbo no conociendo a Dios. Jesús dice, yo le conozco. La falta de conocimiento en la vida de los Gálatas hacía que ellos estén volcados en la idolatría. El conocimiento de Cristo hacía que Él guarde la palabra de Dios. Este conocimiento que Jesús tenía le llevaba a cumplir una misión específica. Yo le conozco y guardo su palabra. O sea, no es un simple conocimiento abstracto, sino uno cargado de deber, de responsabilidad y de propósito. Claro, los Gálatas podían haber escuchado antes acerca de Dios, quizás sabían de Jehová, del Dios de los judíos, ¿no? Porque esto era bastante conocido en aquel tiempo, pero esto no afectaba su vida porque era un Dios más para ellos, ¿no? No tenían una responsabilidad, no tenían un propósito en este conocimiento. Era simplemente como conocimiento de cultura general, que simplemente me llena de información, pero no me lleva a actuar o no incide en las decisiones y en mi vida. Y como consecuencia de esto, estas personas vivían en la idolatría. Lo dice claramente, ¿no? Servíais, dice, eras esclavo de esto. Este es un hecho concreto en el pasado. Ellos estaban involucrados en esta manera de idolatría. ¿Y a quiénes servían? A los que por naturaleza no son dioses. Lo que está diciendo Pablo acá es muy sencillo. Ustedes servían a lo que realmente no existe. No existe. Ellos no son dioses, porque un Dios no tiene esa naturaleza. Acompáñame a un pasaje en 1 Corintios, capítulo 8. Fíjate cómo lo va a definir Pablo acá en el versículo 4. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. No existe, no hay nada, ¿no? Acompáñame a otro pasaje en el Antiguo Testamento que te va a describir en forma irónica, pero bien gráfica, lo que son los ídolos. En Salmo 115, versículo 4, dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, fíjate, tiene boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, cualquiera que confía en ellos. Pretender que hay algo detrás de una imagen, de una estampita, de una estatua, de cualquier monumento, es simplemente una ilusión. No hay nada ahí atrás. No hay nada
porque los ídolos nada son, no son nada. Tenemos que entender algo muy importante, hermanos, sobre la idolatría. Y quiero mencionarles, son 2 elementos en cuanto a la idolatría. En primera instancia, la devoción hacia un ídolo no tiene propósito porque un ídolo nada es. Pero ¿a quién le estoy rindiendo esa adoración? Bueno, la adoración hacia un ídolo es la adoración hacia mí mismo. Yo termino siendo el protagonista de ese ídolo que estoy adorando. Eso es lo que se hace cuando alguien le rinde un culto a ídolos, ¿no? En realidad ese culto se hace a sí mismo. ¿Qué es ser un idólatra? Mira, es hacer algo pensando en el beneficio que puedo sacar al hacerlo. Por ejemplo, en este contexto, ¿no? En el contexto de los Gálatas, vos tenías ahí a estos ídolos que eran conocidos como este poder que tenían para destruir y siempre estaban indignados, ¿viste? Siempre están enojados estos dioses. ¿Y qué había que hacer? Rendirle culto, homenaje, ¿no? Honor, devoción. ¿Por qué? Porque se iban a enojar. Y había que orar por todo cuanto se proclame ídolo, porque ese ídolo se podía enojar y te podía destruir. Te podía afectar la salud, podían venir guerras, pestes, hambre, diferentes cosas. Y al final estas personas amaban a estos ídolos. No. Simplemente ¿qué querían? Buscar un beneficio, al menos que no me lastime este ídolo. Pero lo único que estaban pensando era en un beneficio personal que ellos podían sacar. Pero no había un amor genuino, ¿no? Y hoy el fondo es el mismo, ¿no? Cuando se dice que se construye un monumento, no sé, al Gauchito Gil o se le lleva una botella de agua a la difunta Correa, no hay un amor genuino hacia ese ídolo, sino que hay un amor egoísta hacia uno mismo, ¿no? Porque uno quiere sacar un beneficio. Bueno, le voy a rezar a este santo o voy a ir a visitar tal monumento porque esto me va a asegurar el trabajo del año o la salud o lo que fuera que ese ídolo proclame, ¿no? Pero ¿en quién está pensando la persona? ¿En el ídolo o en sí mismo? En sí mismo. Siempre la idolatría es una devoción por el yo. Es un culto al yo. Ese es el resultado final de la idolatría. Lo fue en entonces y lo es ahora. Siempre se sirve a uno mismo. Alguien puede decir, bueno, es que en realidad yo no le pido nada a los dioses. Le agradezco. Siempre le agradezco. O sea que yo no busco un beneficio personal. Sí, buscas un beneficio personal. Porque vos amás ser así. Amás que no le pedís nada a los ídolos, sino que le agradeces y te gusta esa manera de ser y eso te trae satisfacción. Eso es un beneficio personal. ¿Te das cuenta? La idolatría siempre apunta hacia uno mismo. Es un culto al yo. El creyente no debe volver a la idolatría, porque justamente de esto escapamos, ¿no? Es el claro ejemplo de los tesalonicenses, cómo dejaron a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Dejaron la idolatría. Y fue tremendo, ¿no? Eso fue muy práctico y tangible, porque se quemaron un montón de elementos que tenían que ver con la idolatría, ¿no? Pero el creyente, cuando conoce a Cristo, se supone que él escapó de la centralidad de una vida enfocada en sí mismo, en todo lo que podía obtener, en sus riquezas, en sus deleites, en su gloria personal, en sus deseos egoístas, porque todo esto para el creyente representa esclavitud. Ahora él se centra y busca la gloria de Dios. Su único interés es honrar al Señor. Y esto no es un concepto abstracto, ¿no? Él es muy práctico y se puede ver esto en la práctica. Por ejemplo, en sus motivaciones. Va a trabajar y trabaja de la mejor manera para que el nombre de Dios sea honrado. No busca su comodidad y ser servido, sino que él se entrega por amor en forma sacrificial al servicio a los demás. Esto es ser un creyente. Sus prioridades están gobernadas por lo espiritual, no por sus conveniencias o sus comodidades. Busca acercarse a la Escritura, presta atención y está deseoso de saber más del Señor, porque Él quiere hacer su voluntad y honrar al Señor. Ora por sus hermanos, predica el Evangelio, se congrega, disfruta de la comunión con el pueblo de Dios.
del servicio, lucha contra el pecado y vive una vida de rendición de cuentas abierta, no es una carta abierta. La verdad es que todo esto debería representar a un creyente, pero no es tan así, ¿no? Muchas veces no vivimos de una manera tajante nuestra salvación, pero tenemos que entender que antes de conocer a Cristo, la idolatría nos tenía esclavos. Sin embargo, los vestigios del viejo hombre aún siguen impactando en nuestra carne, en nuestra vida. Y aún tenemos que presentar batalla contra la idolatría. Porque si todo esto que te acabo de describir no es una realidad en tu vida y en mi vida, es que estoy retrocediendo. Es que estoy volviendo a la idolatría. Y eso es desperdiciar la vida. Claro que ahora el creyente se va a enfrentar a la idolatría, pero no como un siervo, sino que él se va a presentar como un igual, porque ahora tiene la capacidad para vencer este pecado en su vida. Antes la idolatría era su amo y él era su servidor. Ahora ya no es más así. Ahora él tiene la fuerza en el poder del Espíritu Santo para hacer frente a este pecado y poder vencerlo en su vida. Por eso este llamado que es tan recurrente en las Escrituras a la iglesia, por ejemplo, Pablo les va a decir a los corintios, huid de la idolatría. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Les va a decir que tienen que huir de este pecado. Y acompáñame en tu Biblia, 1 Juan, capítulo 5. Las últimas palabras de la carta, dice el versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Es raro cómo termina la carta, ¿no? Porque vos decís el flujo de pensamiento que viene dando estas órdenes y vos mirás toda la carta y Primera de Juan te va a mostrar los pensamientos desarrollados en forma cíclica. Van y vienen una y otra vez porque hay muchos aspectos de lo que Juan está tratando que se tienen que tratar en un proceso, no en una línea, sino en un proceso, ¿no? Sin embargo, acá termina con un concepto que parecería superficialmente totalmente nuevo. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Porque, hermanos, el ídolo a veces tiene que ver con un mal entendimiento de lo que es la verdad y cómo vivir esa verdad. Toda concepción de la vida espiritual que esté distorsionada también constituye idolatría. Hermanos, si nosotros le llamamos a Dios el Señor, pero cuando nos ponemos a pensar en Él, nos hacemos a un Dios a nuestra manera, conforme a nuestros criterios y evaluándolo en base a nuestra moral, estamos cayendo en la idolatría. Por más que ese ídolo se llame Jehová, porque ese no es el Dios verdadero. Y lo que va a hacer Juan acá es llamar a la iglesia a que se cuiden, que se guarden de la idolatría. Porque concebir la vida espiritual, la lucha contra el pecado, que es uno de los temas que toca la carta, el amor hacia Dios, hacia los hermanos, la confesión y todos los temas que va a desarrollar Juan, concebirlos de manera equivocada, eso no afirma al creyente, eso lo introduce en un sistema de idolatría. Así que no es un pecado que solo los gálatas estaban propensos a cometer. Simplemente ellos los habían expuesto, ¿no? Pero todos somos proclives a este tipo de pecado. Ahora, tenemos que conocer bien de qué se trata la idolatría. Es un culto a mí mismo, pero también tenemos que entender que idolatría hacia Dios tiene que ver con cualquier pensamiento errado acerca de Él, ¿no? ¿Y cómo escapamos nosotros de la idolatría? Primero, creciendo en un deseo de glorificar a Dios. Porque si hay algo que va a matar la búsqueda personal y egoísta es buscar la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, hermanos, tiene que ser motivados por una búsqueda que traiga mayor honra al nombre de Cristo.
Sea lo que sea que hagamos. Pensá cómo eso que estás haciendo lo puedes hacer de la mejor manera para honrar al Señor y que no se transforme en un centro de idolatría. Ese tiene que ser el anhelo más profundo de nuestro corazón. Te cito las palabras de David Brainerd, un misionero que fue a los Pieles Rojas en Estados Unidos. Él decía: no busco recompensas terrenales, sino la gloria de Dios y la salvación de las almas. Y había esta expresión tan repetida a lo largo de su vida. Él decía: si pudiera ser una llama de fuego al servicio a mi Dios. Una persona que estaba totalmente entregada como hijo de Dios a esto, ¿no? ¿Cómo escapamos de la idolatría? Teniendo un entendimiento correcto y progresivo en cuanto a Dios, pero de una manera precisa, ¿no? No podemos pensar cualquier cosa de Dios y sus principios. No podemos irnos por las ramas en los puntos, porque ahí vamos a perder el foco. Crezcamos, hermanos, en cómo nos acercamos a la revelación especial para que eso pueda transformar nuestras vidas. No vuelvas atrás, entonces volver atrás es volver a la idolatría, pero volver atrás es rebajar el valor de la salvación. Es rebajar el valor de la salvación. Dice: más ahora, o sea, pero ahora, sin embargo ahora. Esta conjunción va a contrastar lo anterior, ¿no? Esta fue su realidad pasada, pero ahora no es así. Conociendo a Dios, dice. La raíz de este verbo tiene que ver con un verbo griego que lo hemos visto varias veces, es ginosco, es conocer. Pero este conocimiento no es el conocimiento al estilo griego. Mira, los griegos decían conocer algo cuando tenían un cúmulo de datos, de información, cuando tenían todo tipo de datos, registros acumulados sobre ese objeto determinado, ¿no? Podríamos decir que los griegos conocían teóricamente, pero el conocimiento de los judíos, que si bien involucra tener información sólida, tenía que ver con algo práctico, con la utilidad de ese conocimiento. Es como, una vez creo que puse el ejemplo, para un griego este vaso, conocer este vaso involucra de que este es un recipiente cilíndrico, con un piso, de manera que no se escape el agua. Pero un judío te va a decir: esto es un recipiente que sirve para tomar agua. Y de paso tomo agua. Es útil, el conocimiento es útil, tiene que ver más con lo empírico, está basado en eso, fundado en lo práctico, ¿no? El tiempo de este verbo tiene que ver con que hubo un momento en que ellos se encontraron con esta relación especial con Dios. Ellos lo conocieron a Dios. Pero hay algo que va a corregir el autor, porque acá lo está viendo desde la perspectiva humana. Ustedes conociendo a Dios, eso es activo, ¿no? Ellos conocían a Dios, pero podemos decirlo mejor, dice el autor. Más bien, siendo conocidos por Dios. Porque de esto se trata el misterio de la salvación, ¿no? De que el Señor nos eligió a nosotros. Le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Y esta es la gracia de Dios. O sea, acá el punto asombroso y maravilloso por el cual no tenemos que volver atrás es porque no tenemos que rebajar el Evangelio. El hecho de que somos conocidos por Dios. Como personas idólatras estábamos entregados al pecado, muertos espiritualmente. Ahora estas personas conocen a Dios, son conocidos por Dios. Dios intervino en la historia de su vida y fueron conocidos por Él. Ellos no encontraron a Dios. No es que lo descubrieron. Bueno, tantos ídolos que buscaron estos hombres. El camino sería la idolatría, ir probando con muchos ídolos hasta que das con Dios. No es así, sino que ellos fueron conocidos por Dios. Y este conocimiento no tiene que ver con algo, te decía, teórico, porque Dios conoce a todo ser humano, ¿no? Dios conoce a cada cabello de cada ser humano, todo, absolutamente todo. Pero ¿qué significa que ellos fueron conocidos por Dios? Significa que entraron en una relación personal, en una relación estrecha, íntima con el Señor. Esta palabra conocimiento muchas veces tiene ese sentido, ¿no? De esa relación que va a disfrutar y que es exclusiva del esposo y la esposa nada más. Es un conocimiento profundo. Bueno, esta clase de conocimiento hemos recibido. Con esta clase de conocimiento hemos sido alcanzados en el Evangelio.
Qué bondad, ¿no? Qué gracia, ¿no? Tan maravillosa. Santiago capítulo 1, versículo 18, ahí el autor está dando una muestra de la gran bondad de Dios. Y él va a decir que Él nos hizo renacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Dudás de la bondad de Dios? Bueno, te voy a dar una muestra de que Dios es bueno. Tu salvación. No se puede retroceder cuando tenemos una salvación tan grande. Los destinatarios de Pedro estaban desalentados por todas las persecuciones que estaban atravesando en su contexto, ¿no? Y Pedro, parafraseando, les va a decir, alaben a Dios por la salvación preciosa que Dios les ha concedido. Y usa tantos adjetivos ahí para describir lo precioso de la salvación. Hermanos, si hay algo que debe impulsar toda nuestra vida espiritual para avanzar en los propósitos de Dios, es nuestra salvación. Tenemos que hacernos a la idea de que si somos salvos necesitamos avanzar y no retroceder. Te cité al principio Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, vivimos, dice el autor a los Hebreos, y vamos a vivir eternamente porque Dios nos ha salvado. Retroceder implica rebajar el valor de la salvación. Y no tenemos que hacerlo. No tenemos que caer en ese pecado de menosprecio de la gracia de Dios. De tener por algo común, algo más en cuanto a nuestro inventario de conocimiento. Mira, ¿sabes cuál es la respuesta que tiene que ser siempre en nuestro corazón a la hora de pensar en de por qué hacemos lo que hacemos? Nuestra salvación. ¿Por qué estoy parado acá a compartirles la palabra? Porque fui salvo. ¿Por qué quiero crecer en el entendimiento de la Escritura y aplicarlo a mi vida? Porque fui salvo. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Nuestra salvación no es algo que pasó en un momento en la historia y quedó archivado ahí en una fecha, al principio de una Biblia o en un folleto. Eso no es la salvación. La salvación es el motor que tiene que impulsar toda nuestra vida espiritual. Tenemos que vivir porque hemos sido salvos. Esto debe asombrarnos constantemente. No podemos nunca acostumbrarnos a esta salvación que hemos recibido. Esto tiene que motivar nuestra vida a vivir de manera vibrante, ferviente. Qué bien que haríamos recordar más seguido nuestra salvación, ¿no? Seríamos, por ejemplo, más receptivos a las cosas espirituales, más dispuestos al servicio, más prontos a la obediencia, más rápidos en perdonar y pedir perdón, más hambrientos de la palabra, más diligentes en abandonar el pecado. Tendríamos menos excusas a la hora de relacionarnos entre nosotros mismos si tan solo recordáramos más seguido, más frecuentemente nuestra salvación y no la rebajáramos, porque eso es sinónimo de retroceder. Pablo muestra una realidad en Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba convencido de que si ellos habían sido salvos y que si Dios les había comenzado una obra espiritual en sus corazones, esa obra no iba a parar, no se iba a frenar. Esa obra iba a avanzar y se iba a desarrollar. Se iba a desarrollar. Y se iba a ver ese desarrollo en su santificación presente y en su glorificación futura, ¿no? Acá no hay medias tintas, ¿no? Si somos salvos tenemos que avanzar. No hay opción, no hay otra razón. No, mira, ¿por qué necesito comprometerme con el Señor? Y empezar a buscar claves, ¿viste? En la Biblia cosas que son medias ahí, que nadie las ve, pero yo solo las veo y ahora esto es mi llamado a servir al Señor. No. Mira, tu llamado a servir al Señor está implícito en tu salvación. Tu llamado a vivir para los propósitos de Dios y para avanzar está implícito en esto. Estos Gálatas estaban retrocediendo si querían agregar algo o rebajar el valor de la salvación. Entonces, no vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Porque volver atrás es volver a la idolatría. Porque volver atrás es rebajar el valor de la salvación. Pero volver atrás es abrazar conceptos engañosos. Y el texto va a decir, el versículo 9b, dice,
¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Después de gozar del privilegio de ser conocidos por Dios, esto es la salvación, hay algo que deja perplejo a Pablo y lo expresa en este tono interrogativo, ¿no? En forma de pregunta. ¿Hay algo más sólido? ¿Hay algo más grande? ¿Hay algo más motivador que esto? ¿Que la salvación? ¿Que ser conocidos por Dios? ¿Hay un privilegio más grande? ¿De qué me perdí?, dice Pablo. No se puede caer tan bajo. ¿Cómo es que volvéis de nuevo, va a decir, a los débiles y pobres rudimentos? Ahí la palabra rudimento ya la definimos, no tiene que ver con esta manera de pensar, con estos conceptos elementales del mundo, ¿no? Y lo va a aclarar en el segundo versículo un poquito más, en el siguiente versículo. Ahora dice que son débiles. Y esto enfatiza la capacidad interna de estos elementos, de estos rudimentos. Son conceptos que no tienen la fuerza requerida para realizar las demandas primordiales en cuanto a la salvación. No pueden agradar a Dios. Esto no aporta nada a la vida espiritual. Y paralelo con esto va a decir que también son pobres. Claro, y esto enfatiza una capacidad externa. Debilidad tiene que ver con algo interno. Y pobreza tiene que ver con algo externo, ¿no? Son carentes de recursos. No pueden lograr la meta. No, son pobres. Y dice, a los cuales os queréis volver a esclavizar. ¿En serio buscan esto? ¿Puede acaso un creyente estar tan equivocado conceptualmente? Y bueno, la verdad que sí, ¿no? Lo ves cotidianamente. El error, los conceptos equivocados, que en lugar de aportar un avance y un progreso espiritual, lo que hacen es un retroceso espiritual. Y sobre todo en materia de interpretación bíblica, ¿no? Lo ves constantemente esto, conceptos engañosos. Creyentes influenciados no solamente por el error de falsos maestros, sino por la cultura del mundo. Eso se ve en las iglesias fundamentales muchísimo, ¿no? Abrazan conceptos errados en todo sentido. En cuanto al uso de los recursos, hay una mentalidad mundana. En cuanto al uso del tiempo, la proyección de la vida. Se abrazan a conceptos también erróneos en cuanto a cómo vivir su fe. Y parece que cada uno vive su fe como bien le parece, y la verdad es que es subjetivo, es como vos lo sientas, es como vos lo experimentes. Y nadie les puede decir nada, ¿no? Porque te dice, bueno, yo lo vivo así, yo lo vivo de esta manera. Y eso es una puerta cerrada a que haya un consejo, ¿no? Nadie te puede decir nada. Como si Dios no hubiese sido suficientemente claro en todos estos asuntos y conceptos, ¿no? Conceptos equivocados en cuanto al matrimonio, en cuanto a la crianza a los hijos, en cuanto a la lucha con el pecado. Y esto es un retroceso en el Evangelio. La mentira, hermanos, entra sutilmente. No es que va a aparecer el concepto, bueno, este es un concepto engañoso, ¿lo querés creer? No, así nadie va a caer, ¿no? Se le da lugar a una mentira sutil y deja que pase el tiempo y vas a ver el efecto que va a producir, el destrozo que va a hacer. Hay creyentes verdaderos, pero tan confundidos, viviendo vidas displicentes, superficiales, que no marcan una diferencia ni siquiera con un inconverso moralista, ¿no? No hay una diferencia. Y a veces ni siquiera se ven esas marcas, ¿no? La verdad, hermano, esto no me gustaría que pase en mi vida. No me gustaría desperdiciar mi vida siendo engañado, ¿no? No me gustaría eso. No me gustaría eso para la vida de mi esposa, pero no me gustaría para la vida de la iglesia. Que seamos una iglesia que abrace conceptos que, bueno, no se ve tan mal. Pero ¿es bíblico eso o no es bíblico? ¿Se puede obedecer, se puede hacer como algo no bíblico? Bueno, está bien. Pero si decimos que viene de parte de Dios, tiene que estar sólido, fundamentado en las Escrituras. Los gálatas estaban esclavizados por la idolatría, sus prácticas eran paganas. Alguien puede decir, pero para un poquito. Las prácticas de ellos estaban paganas, pero ¿en qué estaban retrocediendo? Si ellos no estaban volviendo al paganismo. Ellos estaban simplemente incorporando costumbres de la religión judía, no eran paganos.
pero sí estaban volviendo a la idolatría. Sí son idólatras, porque ellos pasaron del libertinaje, que eso es idolatría, por el legalismo, que eso es otra forma de idolatría, pero es idolatría. Porque el paganismo es lo que me puede dar, el beneficio que yo puedo obtener. Y el legalismo también. Descansa en la justicia del hombre y esto le satisface al hombre. Saber que cumplió con la regla, que le hizo caso a la letra, pero no tiene ni de cerca el espíritu de lo que la ley dice, de lo que Dios dice y requiere. Simplemente esto es cambiar de ídolos. Antes mi ídolo era el alcohol, ahora mi ídolo es mi manera de pensar moral. Pero sigue siendo un pecado de idolatría. No creamos, hermanos, que porque no estamos revolcándonos en la calle y haciendo cualquier tipo de promiscuidades, no somos propensos a la idolatría. Sí lo somos. Sí lo somos. Y ellos dicen que guardaban los días. Esto se refiere a los sábados, más probablemente, ¿no? Semanalmente guardaban los sábados. Los meses tienen que ver con las lunas nuevas. Los tiempos se refiere a las estaciones. Y en las estaciones había algunas fiestas, como por ejemplo la Pascua, Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Los años se refiere a que guardaban los años sabáticos y los años de jubileo. O sea, ¿qué está mostrando el autor? Es que ellos tomaron la parte externa de lo que Dios requería de Israel. La parte externa, la cáscara nada más. Es decir, la religión, el legalismo. Esto no era simplemente incorporar obras, sino que esto afectaba a la fe. Como te decía, era permanecer en la idolatría. Simplemente un cambio de destinatario. Pero el ídolo está ahí. Se puede disfrazar de evangélico. Pero si lo externo que está mostrando no surge de una realidad interna, es simplemente un fin en sí mismo. Ahí está el ídolo. El legalismo es una forma de idolatría, como también el paganismo, ¿no? Y claro, porque el legalismo tiene conceptos totalmente equivocados, vacíos, mucha información, pero no hay contenido. No hay contenido. Es más, cada legalista tiene su propio error. Tiene su propio sistema. Abraza una lista con diferentes puntos y esta lista le dan confianza. Y cuanto más larga es la lista, es como si le ponen más maquillaje al muerto, te decía, ¿no? Por más que lo vistas con ropa nueva, lo maquilles y le agregues un montón de mandatos y un montón de cosas, el fin es eso que te da confianza y que no viene de parte del Señor. Pero se comete el mismo pecado con mejores modales. Es como aquellos caníbales que usan cuchillo y tenedor, ¿no? O sea, son caníbales igual. Eso es interpretar a Dios y la palabra de Dios de manera incorrecta. No vuelvas atrás. No vuelvas atrás porque es volver a la idolatría, es rebajar el valor de la salvación, pero es abrazar conceptos engañosos, pero por último es menospreciar a los siervos de Dios. Va a decir, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. En este punto Pablo abre su corazón, ¿no? Y expresa una preocupación pastoral. Dice, me temo. La palabra ahí, la raíz de esta palabra es fobia, es phobos. Y es algo que tiene miedo. Hay algo que está inquietando y está preocupando el corazón de Pablo. Y parece a su vez que vuelve a lo que ocasionó el escrito. Es esta preocupación sana por estas personas en quienes él había invertido todas sus energías, ¿no? Dice que haya trabajado. La palabra ahí copiado es un trabajo intenso, un trabajo que te deja siempre totalmente agotado, sin fuerza. Él les había enseñado el evangelio de la gracia de Dios. Les había enseñado que la libertad es vivir por la misma gracia que los había salvado y no guardando las obras de la ley. Alguien escribió y comento, dice, qué triste para un siervo tan fiel del Señor creer que todo el servicio sacrificial y que puso en peligro la vida que había brindado en el nombre del pueblo de Galacia fue inútil.
Todos los viajes, enfermedades, soledad, luchas, incluso la lapidación que recibió en Listra, que lo dejó por muerto, fue en vano si volvían a la antigua esclavitud. No es de extrañar que esta sea una epístola tan apasionada. La idea de que todo ese esfuerzo fuera inútil obligó a Pablo a escribir como lo hizo. Claro que él sabe que su trabajo en el Señor no es en vano, ¿no? Él sabe que no es en vano nada de lo que él haga en el Señor. Pero ahí la preposición con no debería ser así, sino hacia, ¿no? Hacia ellos. El trabajo mío hacia ustedes, no con ustedes, porque eso implica que ellos trabajaron, pero en realidad es hacia ustedes. Este trabajo sí se puede perder, porque ustedes se pueden perder. Dios me va a dar la recompensa. De hecho, Pablo le escribe a los Corintios en 1 Corintios 15, 58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. No es en vano respecto a Pablo y respecto a Dios. Sin embargo, humanamente hablando, es en vano para los Gálatas. Si ellos se dejan arrastrar por esto, todo el esfuerzo, tanto de Pablo como de todo este equipo misionero que le acompañaba, habrían sido en vanos. Esto tenía que golpear, al menos emocionalmente, ¿no?, el corazón de estos destinatarios. ¿Van a desperdiciar todo el trabajo de este hombre que dio toda su vida por amor a ustedes? ¿No van a tomar en serio su compromiso con el Evangelio? ¿No vale de nada su enseñanza? ¿No fueron un estímulo sus convicciones? Van a retroceder de una forma tan necia. Pero qué triste que es esto. ¿Cómo puede ser? Claro que uno debe hacer las cosas motivados por la gloria del Señor, para honrar al Señor. Pero qué estímulos son aquellas personas que se esfuerzan, ¿no?, que trabajan en acercarnos la verdad. ¿Cuánto ánimo trae a nuestro corazón esto, no? Ver las vidas de personas que han corrido y que siguen corriendo y que no negocian las implicaciones del Evangelio. Debemos avanzar y no volver atrás, hermanos. El autor a los Hebreos, ustedes lo conocen al pasaje en Hebreos 12, va a exhortar a los creyentes a correr con paciencia. Esto es avanzar en la madurez espiritual. Y lo hace en vista de esta tan grande nube de testigos. Porque es unánimo las personas que se esfuerzan y trabajan, que dejan todo, ¿no? La vida de otros que han avanzado en la fe debe ser motivo de gozo, de estímulo, de ánimo. Es una imagen borrosa de Cristo igual, ¿no? Pero es una imagen, ¿no? Y deberíamos apuntar a imitar eso, como después va a decir el versículo siguiente, el domingo que viene, no, dentro de un par de domingos. En lugar de menospreciar a los siervos de Dios y tener en poco su esfuerzo, debemos valorarnos. Por ejemplo, Pablo, hablando ahí a los Efesios en el capítulo 4, les va a decir que los hombres que Dios puso, los ancianos, los maestros, son regalos de la gracia de Dios. Mirá cómo lo ve, ¿no? Como un don de Dios, ¿no? Pero sin ir a una posición, simplemente hermanos que trabajan. En 1 Corintios 15, 16 va a decir, a hablar algo de la familia de Estéfanas, que son las primicias de Acaya, que se dedicaron al servicio de los santos. Dice Pablo que se sujeten a esas personas y a personas como ellas, los que ayudan y trabajan, los que trabajan para el Señor. Honrar eso y imitar su ejemplo. Es la realidad en 1 Tesalonicenses también, este grupo de hermanos que no tenían una posición dentro de la iglesia, pero había que reconocerlos, ¿no? Porque ellos trabajaban entre el pueblo de Dios. Se metían ahí, no estaban aislados de la congregación, vivían, palpitaban las necesidades de las personas, trabajaban, se esforzaban y los amonestaban, ponían la verdad de Dios en sus mentes. Había que tenerlos por estima, por causa de su obra, ¿no? Sin embargo, en Galacia no se estaba valorando a Pablo, y eso ya lo vimos en los capítulos anteriores, pero acá nos muestra que esto es un retroceso, el menosprecio, ¿no? ¿Y por qué Pablo les había traído la luz del Evangelio a sus vidas? Esto representaba la única esperanza de salvación para sus almas. No apreciar de esto a este hombre era directamente no apreciar la verdad y echarlo a perder todo. Entonces, no vuelvas atrás, hermano querido, así como los Gálatas no tenemos que retroceder, porque esto representa volver a la idolatría.
es rebajar el costo de la salvación. Es abrazar conceptos engañosos, es menospreciar a los siervos de Dios. Pablo quiere que los gálatas sean conscientes que retroceder en estos elementos fundamentales significa un despilfarro. Y algunas preguntas para finalizar. ¿Has avanzado en tu vida espiritual? ¿Estás progresando en tu vida espiritual? ¿Qué idolatrías necesitas quitar de tu corazón? ¿El dinero? Quizá el dinero es algo que buscas constantemente, es lo que más invertís tu tiempo, tu propia imagen, cómo te ves físicamente o cómo te ves como persona. Eso puede ser una idolatría. Tu esposo o tu esposa cuando se transforma en un fin en sí mismo, o cuando no priorizás las cosas espirituales con la excusa de tus hijos, eso puede ser también un foco de idolatría. No creas que los amás demasiado, no, te amás demasiado. El amor excesivo siempre es ordenado. No es que, bueno, amo tanto a mis hijos que, bueno, peco de idólatra. No, eso no existe, es falso, es mentira. No lo amás demasiado, te amás demasiado. Por lo general, lo que más amamos en esta vida, que puede ser legítimo, muchas veces eso legítimo se distorsiona en nuestro corazón, que es una fábrica de ídolos, como decía Calvino, ¿no? Y se transforma en nuestra idolatría. ¿Podés reconocer eso como una idolatría? ¿Estás luchando con esos pecados? ¿Estás abriendo tu corazón a personas que te puedan preguntar? ¿Eres consciente de que la salvación tiene que impulsar todo en tu vida? ¿Es el motor que mueve toda nuestra vida? ¿Qué mentiras has abrazado y que no te están permitiendo avanzar en tu vida espiritual? Conceptos engañosos. ¿Cómo estás valorando el ejemplo de personas cercanas? Vos decís, bueno, hace esto porque le gusta. Bueno, yo hago otras cosas porque me gustan otras cosas. No se entiende nada, se desperdicia todo así. Estas personas no hacen esto porque le gusta. Claro que es un privilegio servir a Dios, pero es por la salvación. Y esto tiene que motivarnos a todos. No es que él es así, ¿viste? Él es así, es bueno. No, está dando pasos porque está obedeciendo a Dios y yo tengo que hacer lo mismo. Hermano querido, que Dios te dé la gracia para avanzar en los propósitos de Dios y no retroceder. Y que tu vida y la mía tenga un aprovechamiento para la gloria de Dios. Y este pasaje pueda afirmarnos en eso. Oramos. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana porque es buena para nuestro corazón, para nuestra alma. Y la verdad, Señor, nos expone mucho, Señor, en nuestro corazón, idolatrías, conceptos errados, poco valor a la salvación. A veces no pensar en el ejemplo de otros que han caminado y que siguen avanzando en la vida espiritual. Señor, y muchas veces en lugar de avanzar retrocedemos, Señor. Danos la gracia, Señor. Danos la gracia para poder avanzar verdaderamente en tus propósitos, Señor, y realmente hacer tu voluntad, Padre Santo. Y que podamos valorar la salvación, que no sea algo como la realidad de los Gálatas, Señor. Que nuestra iglesia sea persuadida a la verdad y no al error, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos das en el nombre de Cristo Jesús. Amén.